buenas noches, gracias por acompañarnos aquí en Mega TV. Como ustedes saben, hace ya unos cuantos años hacemos Conversando en la Noche, en este caso de miércoles a viernes, para hablar con protagonistas de nuestra sociedad, de la política, de la cultura, de los deportes, las empresas, siempre tratando de un poco ocultar más a fondo a la persona detrás del personaje y conocer su pensamiento. Esto nos ayuda también a reflexionar sobre nuestra sociedad. Hoy vamos a hablar con un médico de una familia muy política, pero también vinculado a ese interés de cambiar positivamente nuestro país. Primero como concejal en Fernando de la Mora, ahora como candidato a intendente. Él es Luis Fernando Franco, de una familia muy conocida del PLRA. Primero una breve semblanza y luego conversamos la noche con él. El doctor Luis Fernando Franco es médico cirujano, dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA, y actual candidato a la intendencia de Fernando de la Mora. Integra una de las familias con mayor tradición política del liberalismo paraguayo. Es hijo del ex vicepresidente y ex intendente Julio César Yoyito Franco y sobrino del ex presidente de la República, Luis Federico Franco. Además de su carrera en la medicina, ha desarrollado una extensa trayectoria en la función pública, es concejal de Fernando de la Mora desde el año 2015 y fue elegido presidente de la Junta Municipal en 6 periodos, consolidándose como una de las principales figuras políticas de la ciudad. Como candidato a intendente propone una gestión basada en la transparencia, la modernización de los servicios municipales, el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la ampliación de la atención preventiva en salud. Su objetivo es impulsar una administración más eficiente, cercana a la ciudadanía y enfocada en el desarrollo de Fernando de la Mora. Ya estamos con Luis Fernando, un gusto tenerte acá, doctor. ¿Cómo estás? Bien, Mario, muchas gracias por la invitación y a través del programa Conversando la Noche, un saludo a todos los fernandinos y fernandinas que nos están viendo hoy. Fernando de la Mora es una ciudad muy especial, cada vez más grande en densidad, en población. Tiene unas características muy fuertes. Casi ya compite con Asunción en tamaño y en población, ¿eh? Fernando de la Mora es una ciudad que está creciendo mucho. Sí. Mucho. La gente quiere ir a vivir a Fernando de la Mora y más ahora que tenemos el desagüe sanitario. Entonces la ciudad va a empezar un poco a crecer también ya para arriba. Tenemos 21 kilómetros cuadrados. Sí. Y el último censo dice que somos creo que 130.000 personas, pero yo no comparto ese censo, pero a mí se hizo mal. Sí. Yo creo que Fernando de la Mora es una ciudad de 180, 200.000 es fácilmente. Claro, Fernando de la Mora, la ciudad joven y feliz, decíamos antes. Venís de una familia netamente fernandina, tu papá fue intendente, tu mamá es dirigente también. Ustedes se movieron casi toda la vida en esa zona, ¿no? Y desde que tengo memoria, ¿verdad? Yo nací en Fernando de la Mora. Vivimos un tiempito en Córdoba, mi papá se formó como médico ahí. Después volvimos otra vez a Fernando de la Mora. Un tiempito mi papá quiso abrir una farmacia, vivimos en Barrio Herrera ahí. Ajá. Unos 3, 4 años después volvimos ya a Fernando de la Mora de forma definitiva y ahí estamos afincados hace 40 años ya en Fernando de la Mora. Y yo provengo de una familia colorada, que es la parte de mamá. Cierto. Mi abuelo Francisco... Los Vergara. Los Vergara, mi abuelo Francisco Vergara fue presidente de la seccional colorada. Mi abuela Lula fue concejal caudilla colorada. Y contraparte, mis padres, la familia de mi papá liberal, mi abuelo Cástulo, fanático cerrita y liberal. Y ahí hicimos un cerro porteño en Mareté, ahí con papá y mamá. Qué curioso eso, qué experiencia esa, porque casi todos venimos... Los que somos de la oposición venimos de familias, generalmente luego papá, mamá, sí, opositores. Quizás los abuelos sí eran otro signo, pero vos tuviste que escuchar ambas vertientes, pero pareciera que también de ambos lados venía un deseo de cambio ya en aquella época. Claro, sí. Mi abuela Belula, yo me acuerdo cuando fue el golpe de Estado, se arrodilló, le he visto llorar, estaba muy contenta, Nayara colorada, y por supuesto... mi abuelo, que fue un militante de la época dura, eso le heredó al viejo. Claro. Y vos que le conocés a papá también ya hace varios años,
fue uno de los bastiones de la lucha contra la dictadura en su época con Laíno, con Tito Saguier, el profesor Rec, Anqui Boxia y otros amigos, ¿verdad? Hay una famosa foto que están ligando todo al mismo tiempo, unos cachiporrazos. Sí, estaban ligando ahí donde Laíno está en el piso, Saguier, y le están atajando el profesor Rec de frente. Sí, una foto emblemática. Claro, o sea, vos mamaste eso desde que desde que tengo memoria. Ahora, y es curioso porque Fernando sí logró lo que cuesta mucho lograr en el resto del país, que es la alternancia, que es ya tener un peso fuerte del PLRA, de poder también trabajar con otros sectores de la oposición. ¿Se está trabajando así también para esta candidatura tuya? Yo creo que sí, mira que estoy saliendo a la calle hace casi 6 meses y hay una buena recepción de la gente. Bueno, provengo de una familia muy conocida también en Fernando. Claro. Hace 11 años que estoy como concejal municipal, 6 veces presidente de la Junta. Creo que Alcide hizo un buen trabajo. Mira que ese buen trabajo que hizo en estos 11 años le catapultó nada más y nada menos que a ser presidente del partido hoy, ¿verdad? Claro. Que no cualquiera llega a eso, ¿verdad? Si hubiese sido un pésimo intendente no lo hubiese logrado, ¿verdad? Difícil, claro. Entonces, la gente está contenta con ese trabajo. Y yo estoy seguro que el 4 de octubre vamos a volver a ganar. Yo lo que veo es que la gente cuando vota por su intendente, o porque le quiere, o si no, porque busca también una inversión. Claro. Un mal intendente hace que tu propiedad se devalúe. Claro. Un buen intendente hace que tu propiedad cueste más. Pero tiene una gran ventaja que es que conoces bien la institución. Conozco bastante y la gente me conoce, sabe cómo vine trabajando estos 11 años haciendo atenciones médicas gratuitas en los diferentes puestos de salud de la municipalidad. Ahora estamos trabajando con un grupo de amigos, los puntos álgidos, neurálgicos, los puntos rojos, calles. Estamos saliendo allá a recopilar. Y también la lista de las comisiones vecinales estamos poniendo en un mapa para que cuando lleguemos no lleguemos en blanco, ya tengamos un plan definido de cómo vamos a ir trabajando. ¿Cuál es el secreto de los francos? Ustedes tienen voto colorado también. Muchísimo. En Fernando de la Mora no se puede ganar sin ustedes, sin los amigos del Partido Colorado, ¿verdad? Y sin el voto de los liberales, sin el voto de la gente independiente también, ¿verdad? Pero la gente del Partido Colorado siempre nos da ese yerovía, ese acompañamiento, porque por el servicio que hemos realizado en Fernando, ¿verdad? Nosotros, no sé si te acordarás, teníamos una clínica que tuvimos que cerrar porque quebró, que actuaba más o menos como un puesto de salud, un barete. La gente de Fernando de la Mora y después ya medio de todo el país venía a encontrar socorro, atención, y eso no pudimos sostener porque cuesta, claro. Mucha gente no pagaba, no podía pagar, se le hacía gratuitamente. Yo creo que la gente valora eso. El trabajo de mi abuelo Cástulo Franco, el trabajo de Lepe Vergara, el trabajo de Yoyito Franco. Yo creo que la gente valora y por eso me recibe bien la gente. Hay veces que yo noto que el que me recibe, pues yo siempre quiero decir, yo soy Luis Fernando nomás. Claro, yo cuando le noto así, le digo, yo soy el hijo de Yoyito y automáticamente las personas cambian conmigo. Ahí tocaste algo muy importante, ser el hijo de. Por un lado es un peso, por supuesto. Y por otro lado una responsabilidad también. Vamos a tener de ambos lados, porque tu mamá también tuvo una actuación muy fuerte. Mi mamá fue concejal también en Fernando, ella fue senadora, fue embajadora. Claro. O sea, ¿qué significa para vos eso? Una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad, son huellas muy grandes que seguir, una mochila muy pesada, pero lo voy a hacer con mucha honestidad y mucho compromiso por el amor que le tengo a Fernando de la Mora y gracias a Dios y la Virgen, mis 2 padres están todavía conmigo y van a estar conmigo durante estos 5 años acompañándome. Que es una suerte de asesoría ad honorem muy importante también. Claro que sí. Yo siempre pienso... cuando papá ganó, por ejemplo, en Fernando de la Mora, él mucho de economía no entendía, él era un médico cuasi rural, ¿verdad? Y tal vez no tenía planeado hacer todo lo que hizo en Fernando, ¿verdad? Claro. Y después cuando llegó se encontró con algunas cosas, de 500 millones de guaraníes de presupuesto anual terminó dejando en 10.000 millones, hizo un teatro, habrá hecho más de 20 plazas, empezó el polideportivo, el parque ecológico, hizo todos los dispensarios municipales, él hizo las escuelas municipales, hizo los primeros asfaltos, empedrados. O sea, fue un buen intendente y eso la gente se recuerda y de la misma manera queremos trabajar nosotros, con las comisiones vecinales por sobre todo. Hay mucho que mejorar en Fernando. Fernando es un polo importante comercial. Sí. Industrial también, porque muchas industrias fueron hasta ahí, pero también tiene una gran función de gente que usa la ciudad, que se traslada a Asunción a trabajar, vuelve.
tiene una dinámica muy particular. Sí, gran parte, o sea, no, muchas personas en Fernando de la Mora lo utilizan como dormitorio. Sí. Salen a buscar trabajo, puede ser en Asunción, San Lorenzo, Claro. Luque, y después vienen a dormir a Fernando. Sí. Nosotros tenemos que tratar de buscar que se dé esa identidad a esas personas, que se sientan bien fernandinos, ¿verdad? Claro. Por eso lo importante para construir una ciudad, debe primero construir ciudadanos. Importante esto. Y digamos que eso se puede construir como generando más fuente de trabajo en la ciudad, fomentando el comercio, porque también es comercialmente muy fuerte, Fernando. Sí. Tiene muchos supermercados, instalaciones, fábricas, negocios. Todo el tiempo uno ve movimiento ahí en la zona. Hay muchas cosas que hacer, ¿verdad? En primer lugar, lo que yo quiero es, si Dios permite, cuando lleguemos, es trabajar fuertemente con algunos legisladores de mi partido y con otros intendentes, porque si vos ves la ley, Mario, la ley le ata mucho a los intendentes. Sí. Las ciudades van a seguir creciendo y va a empezar algún momento donde no va a ser suficiente algunas cosas para mantener una ciudad. Totalmente. Entonces hay que hacer una descentralización real, darle más poder a los municipios. Vos te van otro que conoce el mundo, en otros gobiernos comunales, ni tu water va a poder cambiar si no pedís autorización de la municipalidad. Claro. Entonces, también darle un incentivo al contribuyente, barrios que pinten todo de un color, se le hace un descuento importante en el impuesto inmobiliario. Claro. Las personas que pagan 5 años corridos, el sexto año se le devuelven alguna inversión, arreglarle su vereda, pintarle su muralla, ponerle alumbrado. Darle un incentivo a la gente para que pague. Para eso tenemos que hacer una gestión para tratar de ir cambiando algunas leyes. ¿Fernando recibió algún aporte del gobierno? Casi nada. Él recibe, justamente por el censo, creo que recibimos ahora 8.000 millones como royalty, que recibíamos más, pero como el último censo no disminuyó la cantidad de población, recibimos menos. Y también creo que eso ayudó para que suba el PIB también, ¿verdad? Al ser el censo nacional decía que somos algo más de 6 millones y medio de Paraguay, Sí. yo creo que somos más, ¿verdad? Claro. Entonces eso alzó el PIB. Y recibimos también, que se llama, antes era FONACIDE, ahora se llama Ley de Compensación, 3.500 millones más o menos, porque el almuerzo ya hace el Estado, Claro. el programa Hambre Cero. Sí. Pero digamos que tampoco con eso no se cubre todo lo que No, no necesita se la cubre ciudad. todo, no. Tengo que hacer la primera pausa. Interesante ir conociendo una ciudad que es un buen ejemplo de lo que son las ciudades en central, sobre todo, donde se concentra prácticamente casi la mitad de la población del Paraguay. Ahí cerquita. Son ciudades que cada vez crecieron más, que tienen su complejidad y que esperan también respuesta de sus autoridades. Vamos a hablar de eso a fondo con nuestro invitado de hoy, que tiene una experiencia importante como concejal, pero hoy quiere ser intendente de Fernando de la Mora, Luis Fernando Franco. Enseguida continuamos conversando la noche con él. Estamos con el doctor Luis Fernando Franco Vergara. Él es concejal municipal de Fernando de la Mora con larga experiencia. Ahora postula para ser candidato a intendente. ¿Cómo se generó tu candidatura? ¿Fue una elección interna? Sí, en primer lugar, un grupo de amigos me venía diciendo, che, vos tenés que ser el que le reemplace al CID, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos 7 concejales liberales, de los cuales, aparte de mí, ¿verdad? Había otros 3 amigos que querían ser, ¿verdad?, candidatos a intendente, y después muchos tiros y aflojes decidieron acompañarme y fuimos a una interna. Nosotros formamos parte del nuevo liberalismo y competimos contra el equipo del senador Dionisio Marilla. Y en una interna, y le ganamos nosotros, ¿verdad? Tuvimos, yo tuve 10.500 votos casi, y con el que competí, el señor Antonio Campos, 1.000 votos. Ya. Pero una vez concluido ese proceso, ¿ya están unidos? Sí, enseguida le llamé a Antonio, una persona que le conozco hace años, casi familia. Automáticamente se sumó él, me fui, almorcé con el senador Dionisio Amarilla, hablamos, también me va a dar su apoyo. La familia liberal está unida en Fernando de la Mora. ¿Qué pasa con el resto del arco opositor? ¿Hay algún tipo de competencia ahí? Sí. Espacio. Sí, lamentablemente sí, ¿verdad? Buscamos para tratar de hablar. Yo a través de interpósita persona, ¿verdad? Todavía no podemos hablar. Está una señora que se llama, de apellido Invernici, está candidatada ella para intendente, que es un grupo. Después está
otro grupo de la tercera fuerza, donde está Yo Creo, Pachaquería, Encuentro Nacional, el grupo de Paraguayo Cuba, hay otro gran partido revolucionario febrerista, otro gran grupo de partidos políticos que me apoyan a mí. Ok, ya entiendo. Claro, siempre se busca la mayor unidad posible en la oposición, ¿verdad? Sí. Un poco el trabajo que se hizo en Asunción también. No siempre se logra del todo, pero digamos, vos tenés la percepción de que, sin embargo, ese sector te apoyaría finalmente en las elecciones del 4 de octubre. Digo, los sectores del tercer espacio. No, y como te digo, hay dos grupos del tercer espacio, Fernando de la Mora, que están postulándose. Un grupo tiene su candidata a intendente y después el otro grupo me apoya completamente a mí para intendente. ¿Y tienen concejales? Sí, tienen su lista de concejales. Claro, en la lista 3 es la que me apoya a mí. En la lista 3 está Yo Creo, Patria Querida, Encuentro Nacional. ¿Qué es la lista? Es el número de lista del Partido Febrerista. Que se usa siempre ese número, que es nuestro número histórico de los febreristas. Interesante, porque evidentemente si llegás, también vas a tener que gobernar con todos esos sectores. Por supuesto que tenemos que gobernar con todos esos sectores y trabajar con ellos, ya también en vista a lo que se viene, ¿verdad? Que es el 2028. Que es donde necesitamos que en todos los distritos, en cada barrio, todos los opositores estemos unidos en pos de un objetivo común, que es que se dé una vez la alternancia en este país. Y que esa alternancia traiga los cambios que este país necesita. Es curioso porque las dos alternancias que se lograron mínimamente a nivel país se lograron con un Franco dentro de la chapa. Uno con Federico y otro con tu papá, que gana la elección a vicepresidente, antes inclusive de lo de Lugo. Que fue muy importante, pues se le ganó a Argaña, me acuerdo, al hijo de Argaña. Al hijo de Argaña. Claro que también... Félix. Félix, exactamente, el arquitecto. Por eso digo, hay ahí siempre un Franco trabajando. ¿Y vos estás trabajando con Alcides para esa unidad de los sectores de la oposición? Sí, yo le acompaño al CIDE siempre que necesita, y ahora mismo pues mi tiempo, mi agenda es muy apretado, más distrital, pero yo en todas las elecciones, en todas las campañas que hago política siempre he trabajado. Esta última dejé el alma y el corazón por Efraín Alegre y lastimosamente no pudimos llegar a nuestro objetivo, ¿verdad? He recorrido con él varios departamentos, pero no se pudo dar, ¿verdad? La ciudadanía tiene que cambiar un poco su chip. Claro, qué interesante esto que decís, porque yo veo que se hace el esfuerzo, pero a veces no se comunica o no llega el mensaje. Hablábamos hace poco con Félix Ayala al respecto. Hay un grupo de independientes o de colorados no convencidos con su partido que debe ser atraído, pero eso es lo que a veces cuesta también, ¿verdad? Y finalmente se opta por lo de siempre. Claro, en ese sentido yo soy una persona muy pragmática, y tal vez mi pragmatismo venga de que no soy una persona extremadamente ambiciosa. Porque a una persona muy ambiciosa le cuesta ser pragmático. Sí. Entonces yo veo que tenemos que unirnos. Y el Partido Liberal, cierto, es el partido más grande. Mi sueño es que un liberal sea presidente de la República, que es un correligionario mío. Claro. Pero hay un gran grupo de gente que tal vez no le va a votar a un candidato liberal. Y va a optar por votar otra vez por su partido o quedarse en su casa. Entonces ahí es donde entra la figura de un opositor no liberal tal vez, que encabece una chapa y que puede hacer que esos votos que sacarle al Partido Colorado o sacarle de su casa vengan a votar a esa chapa opositora. Como dice papá, siempre nos va a faltar, si no hacemos bien el trabajo, ese 1 metro de cuerda para salir del pozo. Entonces, claro, no te sirve de nada tus 500 metros que tenés ahí. Claro, con Fernando Lugo y Federico Franco se logró eso. Claro. Esa fue una experiencia positiva. Claro que cuesta replicar, no siempre se repiten los modelos así, digamos, específicamente. Pero, a ver, eso también te juega a la trampa de que te hacen dos colorados que te dicen, el Partido Liberal renuncia ya a encabezar una chapa, qué vergüenza, el Partido Centenario que ya abdica de su capacidad de poder. ¿Qué vos respondés cuando te dicen eso? No, nosotros no nos dedicamos a nuestra capacidad de poder, al contrario, nosotros dedicamos a favor del pueblo, porque este país necesita un cambio. Lo que pasa en IPS, lo que denuncia el doctor Fretes, lo que pasa en todos los hospitales públicos, las escuelas del país, abandonadas, dejadas a su suerte, colegio de 2.000 alumnos con una sola limpiadora. Vos querés hacerte una resonancia hoy de rodilla y te dan turno para el año que viene en febrero. Claro. Te diagnostican, Dios no guarde, cáncer y
te dan turno para tu quimioterapia en 3 meses, voy a estar medio galopando ahí. Claro. Todo tu ahorro, todo tu trabajo de 30 años, tu casita, tu auto, Dios no guarde, cuando te viene la noticia de que un familiar está enfermo, se esfuma en menos de un mes, mal vendés todo lo que tenés, te quedas en la calle. Entonces, contra eso es lo que tenemos que nosotros luchar. No es dedicar la posición de un partido, sino poner encima de nuestro orgullo o de lo que queremos, de nuestras ambiciones, al Paraguay primero. ¿Qué es lo que encontrás más cuando recorres? Tanto como político, así como médico, ¿qué es lo que más necesita la gente? Y lo que más la gente necesita, Mario, es el tema de la salud. Sí. Yo ahí encuentro... Eso es lo primero. Claro, comunalmente te diría que lo que la gente más me pide, era lo que le pide a su intendente, es las calles y la limpieza. Basura, sí. Pero ya yo como político, como médico, como una persona que hizo 11 años de servicio en los dispensarios médicos, sí, la salud, uno te da que todo lo que te llaman y te piden medicamentos, pollada, hamburguesa, prótesis, conseguir marcapaso, Claro. Todo. ¿Vos seguís practicando la medicina? Sí, ya, yo no cobro, ¿verdad? Pero sí sigo. Ahora un poquito menos tal vez como te digo, por la agenda, por la campaña, pero hasta hace 15 días cuando me despedí de los dispensarios médicos por mi tiempo, venía haciendo 2 veces por semana de forma gratuita. Durante 11 años hice eso. Claro, eso es parte un poco de tu servicio también social. Sí, porque como digo, acá en Cámara hay un concejal, gana demasiado bien, es un sueldo casi de ministro. En Fernando La Mora no tengo, pues está todo en la web, así que no tengo miedo a decir es más de 20 millones. Claro. Y obligado a irse por esa plata una vez por semana. Algo tenía que hacerle, devolverle a mi pueblo para sentirme bien también yo. O sea, hiciste siempre eso como un servicio de retribución. Claro, todo lo que soy le debo a Fernando de la Mora. Ahora, el mensaje del gobierno nacional es: estamos mejor, los números no mienten. Habrá escuchado que el presidente Peña siempre en su discurso insiste con esos datos. Pareciera como que hay una franja de la población que está bastante mejor. El problema es que no llega hasta abajo, ¿no? Yo no sé de dónde estamos mejor, ¿verdad? Como te vuelvo a decir, se hizo un censo, yo no fui censado, no fue censado mi padre. Yo tampoco, y muchos otros amigos. Entonces eso hizo que nuestra población disminuya y nuestro número económico aumente. Yo no entiendo mucho economía. Al disminuir la población aumenta tu PIB. Claro. Entonces eso te dice que estamos un poco mejor. Pero vas a ver cuántas veces comía carne a la semana hace 5 o 6 años. Y cuántas veces comía carne de vacuna a la semana hoy. Claro. Hoy lo están migrando al pollo, al cerdo, Sí, que sí. también está caro, ¿verdad? Sí, sí, no, es más, hay un cálculo que casi toda la gente hasta mitad de mes llega con lo que cobró y después ya va Bicicleteando. Así estamos, todo está difícil, todo está muy difícil. Lo otro que también preocupa es el tema de las adicciones. He hablado alguna vez con Ricardo, hemos hablado con varios dirigentes de varios partidos. Fernando La Mora también tiene un problema de chicos en la calle, de gente adicta. Ahí vas a tener un trabajo grande también, ¿eh? Sí, nosotros tenemos nuestro centro de adicciones en la municipalidad de Copari, donde está trabajando la señora del intendente de la parte de acción social muy fuertemente. Ajá. Y se da mucho en las zonas en todos lados, ¿verdad? Claro, Hay en todas problemas, partes. ¿verdad? Sí. La droga es un problema ya instalada en todo el país, ¿verdad? Y es difícil, ¿verdad? Porque primero uno tiene que aceptar que tiene ese problema, claro, para dejarse ayudar. Y también en las zonas más vulnerables, en las villas, ahí lo que hay, en la calle, así como vos ves en los Estados Unidos, la gente que tiene con ketamina o fentanilo, sí, vos ves en la calle lastimosamente esa situación que escapa. Habría que cambiar la ley, también ser un poco más duro en ese sentido, ¿verdad? Y para que nos ayude, porque los policías dicen, le agarramos, pues tenemos que soltarle, claro, ¿hasta qué le vamos a tener preso a esta gente, verdad? Claro, claro. Y atacar el tráfico. Atacar el tráfico, todo esto para mejorar muy difícilmente, sinceramente hablando, un intendente pueda mejorar esto. Necesitamos, claro, un apoyo del gobierno central. Volviendo al primer tema, una gran descentralización, ¿verdad? Tengo que hacer la pausa rápidamente. Enseguida quiero entrar en cuestiones puntuales. Hablábamos de desagüe recién. ¿Cómo está la inversión inmobiliaria en Fernando La Mora? ¿Cómo quedó el tema de Metrobús después de toda esa historia que hasta ahora sigue en tribunales? Bueno, zona norte, zona sur, ¿qué diferencia hay? Conocemos barrios realmente hermosos en Fernando La Mora. Eso genera un ingreso especial a la ciudad. A la vuelta le preguntamos esto a Luis Fernando
que hoy vino generosamente a hablar una hora con nosotros de todos estos temas con respecto a Fernando, pero también lo vamos a ampliar después con respecto al panorama país. Luis Fernando Franco, invitado especial, conversando en la noche en Mega TV. Seguimos dialogando con nuestro invitado especial, Luis Fernando Franco, que es concejal municipal de Fernando. ¿Tuviste que renunciar ya o todavía hay tiempo? No, yo no tengo que renunciar porque los concejales no son ordenadores de gasto. Ok, si fueras intendente, sí. Si fuera así. Claro, Fernando de la Mora, zona norte, zona sur, siempre uno escucha eso. Sí, son sí. las dos grandes zonas de Fernando, ambas muy desarrolladas. Sí, está partida la ciudad por esa ruta Mariscal Estigarribia, que es el sueño también que pase a ser de la municipalidad, un día hoy del Ministerio de Obras. Uh-huh. Y siempre la gente dice que zona norte creció más, que zona norte tiene mejores cosas, pero yo creo que ese crecimiento se dio por la ruta Mariscal López también, que pasa del otro lado, que ya existía hace mucho tiempo, entonces Cierto. la gente empezó a migrar por eso hacia esa zona, ¿verdad? Claro. Pero hoy zona sur también no tiene nada que envidiarle a la zona norte de Fernando de la Mora. Inclusive en zona sur viven más los fernandinos antaños sin temor a equívoco. Claro, porque la gente de zona norte va migrando, Claro. viene. Yo he recorrido mucho Fernando de la Mora y me encontré con mucha gente que vivía hace 5 años, por ejemplo, y todavía no votan Fernando de la Mora. Eso también, hay que traerlos. Claro, ver la forma de que se inscriban a Fernando de la Mora, ¿verdad? Muchos asuncenos migraron también hacia Fernando. Y yo creo que Fernando de la Mora es el sueño hoy para ir a vivir. La gente quiere ir a vivir a Fernando de la Mora. Primero, en Asunción te rompen con el tema del impuesto inmobiliario, ¿verdad? Claro, para comenzar. Y en Fernando no es tanto así, ¿verdad? Y tenés todo cerca, tenés el aeropuerto, tenés Asunción, tenés San Lorenzo, tenés Claro. Luque. Cambió también, tiene su propia dinámica ahí mismo en la ciudad. Tienen ya shoppings, tienen todo. Nos falta realmente tener un shopping grande, tenemos un paseo, ¿verdad? Que Un paseo. no voy a tirar el tita acá. Claro, pero igual. Pero tenemos un paseo, una ciudad que está creciendo, ¿verdad? Es Que, curioso porque la avenida Mariscal López, que también se arregló por fin, esa parte hasta la curva de la muerte. Desde ahí es Fernando y después otra vez San Lorenzo. no, Antes. medio complicadito ahí. Sí. Vos venís por Mariscal López Sí. y pasás el viaducto Sí. y ahí empieza a la izquierda de Fernando. Pero a la derecha toda esa parte del súper todavía, esa manzana es Asunción Asunción y todavía. después termina esa manzana y ya es Fernando. Claro. Y ahí continúa todo Fernando hasta donde está el hospital de clínica. Correcto. La Sí. mitad de la calle del hospital de clínica divide Fernando San Lorenzo. El hospital de clínica está en San Lorenzo Sí. y el súper está en Fernando. Pero a la izquierda continúa un poco más Fernando de la Mora. Cuartier La María, toda esa zona sigue siendo Fernando. Claro, qué increíble, ¿no? Porque ahí sí hay una cuestión de límites que cuesta entender bien para lo que somos asuncenos. De todas maneras, la inversión continúa en Fernando de Mora, o sea, sigue creciendo. Sí, Fernando de la Mora sigue creciendo. Justamente estuve hablando con un amigo que se dedica a este tema de inmobiliario, ¿verdad? Claro. De construir edificios. Le dije, Sí, "Che, y en Fernando queremos hacer nosotros", me dice, ¿verdad? Pero lo que pasa es que no quiere vender la gente su terreno y cuesta conseguir terreno para construir edificios, me dice, ¿verdad? Tenemos que comprar por lo menos 2, 3 propiedades para poder irnos Claro. hacia arriba y no quiere la gente vender sus propiedades. Ya. ¿Entendés? Eso pasa, la gente que viene a Fernando no quiere irse de Fernando de la Mora. Claro, interesante ese fenómeno también. Tiene un arraigo, digamos. El que Tiene un está- arraigo y, como te digo, tenés colegios, buenos colegios, tenés todo cerca, tenés súper, tenés farmacia, El tema tenés de transporte, surtidores. ¿cómo estamos? Y el tema de transporte, realmente hay quejas, ¿verdad? Sobre todo... Digo, para entrar en los barrios internos, porque uno por avenida puede ser o puede ser Ayala, uno tiene, pero después, Y vos sabés que hay quejas, yo suelo ir, escucho, no tenemos transporte interno y que es una realidad, ¿verdad? Pero también yo pienso como un empresario de transporte. claro, ¿Y por qué no hay un transporte interno? Y yo creo que ha de ser porque ya no le es rentable a los transportistas, ¿verdad? Nosotros hemos comprado con Alcide 2 buses. sí, Trajimos a la municipalidad hace cuestión de, no te quiero mentir, 7 años más o menos. Y pusimos nosotros a un costo, sobre todo en pandemia utilizamos un costo bajísimo. El pasaje creo que, no sé, 500, 1000 guaraníes, algo así fue. costo social, digamos. Costo social. Y vos sabés que la gente no utilizaba Tampoco. no utilizaba el ómnibus. Entonces lo que hicimos con eso es
poner a disposición del Colegio Fernando de la Mora para que los chicos del turno noche puedan ser acercados a su casa y que disminuya ese trayecto de caminar a la noche y también darle un poco más de seguridad, ¿verdad? Claro, que es más peligroso también. Pero es algo que se puede hacer como yo trabajando, como te dije al comienzo, con todas las comisiones vecinales y saber en dónde se necesita más el transporte interno. Me dijiste al comienzo del programa que se logró el desagüe cloacal en gran parte de la ciudad. El 75% de Fernando de la Mora tiene desagüe cloacal. Es la única ciudad que en todo el país que tiene el 75% de su distrito con este servicio, ¿verdad? Eso es importante. Importantísimo. Y ahí entro también a decir que aparte de que hicieron un mal trabajo, porque si ves las calles donde pasaban los caños colectores, se hunde. No hicieron una buena compactación, se hunde. Nuestras calles tienen un gran problema por eso. Pero bueno, también el costo, Mario. Es el 100% de tu consumo de agua. Si vos consumís 100.000 de agua, tenés que pagar 100.000 tu desagüe. Ahí pagas 200. Si pagas 150.000 de agua, terminás pagando 300. Si usas 200, 400. Entonces, sobre eso quiero yo también, estoy enfocado en una de mis propuestas, es trabajar con el Poder Legislativo, con los amigos diputados y senadores, y hacer que, y también no, porque va a haber Colorado también diputados y senadores, ¿verdad? Entonces, trabajar con ellos, ¿verdad? Y que eso, no te digo mañana, pasado un año, 2 años, 3 años, pero que en el tiempo baje. Una vez que se pagó todo, que se cubrió la deuda del fideicomiso de la obra, lo que costó la obra, entonces que eso baje. Para poder mantener nomás el servicio. Claro, no para hacer un lucro. No para hacer un lucro. ¿Cómo estamos en el tema basura? Basura está bien, la gente no se... O sea, en el sistema de recolección de basura. Yo pago, por decirte, 55.000 guaraníes, creo que, o 58.000 guaraníes al mes. Al mes. Y viene 2 veces por semana, que serían 8 veces al mes. Y si dividimos eso más o menos, sale más o menos acá, te cobra algo así como, no sé, 7.000 guaraníes cada vez que viene, algo por el estilo, ¿verdad? Claro. Y cumplen, ¿verdad? Yo donde me voy y pregunto, cumplen, ¿verdad? Se cumple, se retira la basura. Ahora sí, tenemos un problema endémico, Fernando de la Mora, que son los carriteros. Los carriteros. La gente que tira su basura, que viene de otro distrito, hace su poda, hace tal cosa, y viene y tiran Fernando de la Mora cama, sofá, water, y no le podemos agarrar porque son todos de noche. Y también la gente que en otro distrito o también en Fernando de la Mora, por a veces motivo, ahí está la situación, pues no paga su recolección de basura, entonces le es más barato juntar todito y una vez al mes darle al carretero un 10.000 y le tira todito por cualquier lado. Entonces eso te arma un problema, ¿verdad? Claro. Entonces, pero la gente de la empresa de basura, hoy les quiero decir a todos los fernandinos y fernandinas que nos ven, que se pueden comunicar conmigo, ¿verdad? Directamente se pueden ir a la municipalidad. Los miércoles me van a encontrar o a mis secretarios que están ahí. Lo que quieran ponerse al día, la gente de la basura nos da la facilidad de otorgar un gran descuento para que puedan ellos estar al día y que recuperar su sistema de recolección. Importantísimo. Y lo último en este bloque, el Metrobús. A mí me da mucha pena que no salió, porque todos hubiésemos sido beneficiados con ese sistema. Me tocó a mí también como intendente, en Asunción no entró, en Fernando sí entró, pero no se terminó nunca. ¿Cómo está ahora la situación? ¿Se pudo reparar esa parte? ¿Siguen necesitando un sistema de transporte más masivo, digamos? ¿Qué expectativas tenés al respecto? Y expectativa no tengo ninguna con esta gente que está en el gobierno. Esto era crónica de una muerte anunciada del Metrobús. Había un ingeniero Pancó que se fue mucho. Sí. Muchas veces se fue a la Junta y dijo, esto no va a continuar, esto va a terminar de valer. Y ocurrió lo que dijo, ¿verdad? Y esta obra dividió más la ciudad porque antes teníamos más pasos. Cierto. Esto nos redujo los pasos de sur a norte, norte a sur. Y también nuestro desagüe pluvial nos terminó, teníamos antes una cantidad de desagüe pluvial y nos redujo al 50%. Claro. Nos trancaron todo con su cemento. O sea que hay que todavía ir resolviendo eso. Hay que resolver mucha herencia del Metrobús, ¿verdad? O sea, fue una mala experiencia. Malísima. Y ahí entra un problema también que uno cuando asume tiene una expectativa, el sí habrá tenido una expectativa de algunas cosas que habrá querido hacer, ¿verdad? Claro. Y con lo primero que nos encontramos fue con el Metrobús. ¿Y quién se ve afectado? La gente que más está al día en sus impuestos, en sus patentes comerciales, en sus tasas, que son todos los frentistas que tienen sus negocios sobre la ruta. Claro. Al entrar la hora no pueden vender.
Entonces prefieren pagarle a sus proveedores, a sus empleados, que pagar sus tasas, sus impuestos. Entonces ahí ya empieza la calecita. Claro. Indirectamente, mucha gente que también tenía sus negocios con los frentistas paran también de ganar dinero. El proveedor. Pero entonces, ¿qué pasa? Una cadena, estos dejan de pagar también sus impuestos. Claro. Sí, ese es el punto más doloroso de esa experiencia, ¿no? Sí. La cantidad de comercios que cerraron, por ejemplo. Qué pena, realmente una pena, porque era así una oportunidad y si se hacía bien podía ser una solución por lo menos parcial al gran problema de esos millones de personas que entran y salen hacia la capital o desde la capital todos los días. Fernando de la Mora es una ciudad demasiado importante y es una especie de representación también de lo que son todas las ciudades de Central, porque no olvidemos que hay un área metropolitana también. Sí. Porque ustedes están ahí con Ñemby, están con Luque, están conectados Villa con todo. Elisa, Ñemby, San Lorenzo, Luque, Asunción. Capiatá inclusive. Está un poco más lejos, sí, Sí, pero digo, el que va a Capiatá se queda en Fernando, Sí. pasa, tiene que usar la ciudad también. Fernando de la Mora es una ciudad de paso para... Y ahí se ensucia la ciudad, entra Claro. camiones de gran porte. Sí. No, el problema de la SAT, eso sí que es de Grave. terror, ¿verdad? Mm. Los caños, quién sabe hace cuántos O años. sea, ustedes van a tener que trabajar fuertísimo con el gobierno central. Yo creo, claro, trabajar de alguna forma con el gobierno central porque es un dinero quemado. Es mejor ya quemar tu plata que reparar un bache que sabes que se te va a volver a armar en el mismo lugar, porque el caño es el problema. Claro. Invertir en algo que vas a tener que seguir invirtiendo. Es la historia de todos los municipios de esta zona metropolitana. Enseguida estamos con la última parte de esta charla tan interesante con el doctor Franco. Hablamos en general, es bueno que vayamos tocando, obviamente que es mucho más profundo el tema, pero la idea es que por lo menos vayamos poniendo en agenda algunos de los temas que él va a tener que encarar si fuera electo intendente de Fernando de la Mora el 4 de octubre. Usted va a tener la decisión, señor, señora. Enseguida estamos con la última parte de esta interesante charla. Estamos hablando con Luis Fernando Franco, concejal de Fernando de la Mora, candidato a intendente por el PLRA, lista 2, ¿verdad? Lista 2. La histórica lista 2. Me decía fuera de cámara que tu hijo mayor se está por recibir médico. Si Dios permite, sí, médico. Este año está siendo el último año, el año que viene hace su internado. ¿Acá en Paraguay? Acá en Paraguay, en la Católica. En la Católica, ok. Y después tu segunda hija, Está arquitecta. arquitectura, el Ya. último semestre. Perfecto. Y todavía muy chico. Está en la escuela todavía, sí. En la familia Franco, que hay una especie de orden superior, uno por lo menos tiene que ser médico siempre. Sí, y la mayoría se rista. Es raro, ¿no? Porque vos decís, bueno, se van a revelar algunos de los hijos, no, todos hay ahí. Porque Pero los vos hermanos Yoyitos son 3 médicos. 4 4 médicos. Ah, me falta uno más. Johnny Cástulo se llama igual que mi abuelo. Claro, que Él es menos ginecólogo. político. El menos político es el único que hace medicina hoy en Que día. hace así Sí, todos los días, todos los digamos. días. Claro, porque la política no te deja tanto tiempo. Y yo soy el único nieto de Cástulo médico. Después, Ah. mi prima Fiorella estaba estudiando medicina, no sé si está continuando o no. Claro, y ahora tu hijo que va a Y mi hijo. tomar la posta. Sí, sí. Y sí, no es una carrera fácil. ¿Por qué será, antes de volver a la política municipal y nacional, por qué será que hay tantos médicos en la historia, no solamente en el Paraguay, que se metieron en la política? Y yo creo que es más o menos lo que a mí me pasó, ¿verdad? Sí. Yo me recibí, quería viajar, tenía en mente con mi compañero, pues yo ya estaba casado, tenía hijos, entonces metí reversa para no comer calcio por ahí, ¿verdad? Claro. Entonces me quedé bien nomás acá en Paraguay. Claro. Y empecé a trabajar enseguida, ¿verdad? Y veía que la gente venía y me decía, doctor, yo sé que termina tu hora, ¿me puede acompañar a ver? Y a veces había uno, a veces dos, tres que querían que se vaya, hay gente que no podía acudir a los dispensarios, Claro. entonces me iba. Después vos le prescribía un medicamento que no había en el puesto y vos veías que se le rompía el alma cuando vos le después en su ojo decía, ¿cómo puedo comprar este medicamento? No tengo- claro. Entonces, ya no era suficiente quedarme media hora más, hacer 3, 4 visitas después de mi horario, o juntar todas las muestras médicas que tenía para intentar ayudar, o llamarle a algunos colegas para que me solucionen algunos especialistas los problemas que encontraba. Y eso yo creo que fue lo que me impulsó, esa vocación de servicio. Porque el médico tiene nomás una vocación de servicio. Claro, tiene que tener. Claro. ¿No? Difícil que... Pero además es el que está más cerca del problema real de la gente. Claro, pues, sí, no te digo la mayoría, pero una gran parte de los pacientes viene a hablar nomás. Claro, sí, sí. Quiere ser escuchado. Tienes escuchado, te cuenta su drama. Sí,
O sea que uno ahí practica la política real, Sí. La de la necesidad. La necesidad, los problemas. Uno se entera todo en el consultorio. En el consultorio. Sí, es muy llamativo, digno de un estudio, ¿no? A nivel internacional inclusive. Ahora, volviendo, antes de pasar al plano nacional, ¿por qué tendría que votarte a vos un fernandino? Digo, llega un momento, Luis Fernando, en que eso yo siempre digo, es la mayor soberanía de la persona. Se va al cuarto oscuro, le pueden haber ofrecido plata, le pueden haber presionado, le pueden haber amenazado, pero ahí adentro él es dueño de su decisión. ¿Por qué te votarían a vos? En esa cámara. En esa cámara. Yo creo que me tenés que votar por mi historia. Soy fernandino, soy joven, con una historia familiar de mucho compromiso y de tradición en Fernando de la Mora. Pueden ver mi legajo como concejal municipal, un buen trabajo. La segunda vez que me candidaté fui electo el concejal más votado de Fernando de la Mora, 6 veces presidente de la Junta. Durante estos 11 años, no quiero ofenderle a nadie, no creo que haya otro político en la historia de Fernando de la Mora que haya hecho tanto servicio como hice yo. Yo estoy seguro que habré atendido he hecho más de 10.000 consultas gratuitas en estos 11 años que fui concejal. Devolverle un poco a Fernando de la Mora lo mucho que me dio. Yo tengo un compromiso de por vida con Fernando de la Mora y yo voy a poner toda mi capacidad, toda la honestidad para que Fernando de la Mora sea una ciudad un poquito mejor de la que vamos a recibir. Me parece importante tomar nota y en ese sentido siempre digo, la decisión la tiene el ciudadano, más allá de su afiliación, su procedencia política, cultural, económica, ahí está la soberanía. Ahora, quiero llevar esto al plano nacional. Vos decías mucho de la alternancia. Algunos detractores de la alternancia dicen la alternancia por la alternancia misma no es atractiva, no le convence a nadie con eso. Pero tiene Paraguay una tendencia a consolidar modelos autoritarios. Ahora otra vez estamos en un modelo que prácticamente copó todo. Los 3 poderes del Estado, la Fiscalía, la Contraloría. Solamente en la época de Stroessner se veía esto. Después nadie se animó a tanto. Claro, o sea, se avanzó muchísimo y ahora hay que revertir eso. Generalmente los otros presidentes del Partido Colorado, vamos a decir Nicanor, era más maniobrero, bueno, la Contraloría para un liberal, claro. La Corte Suprema de Justicia había cupo para la oposición, etcétera, embajadores, cónsules. Exacto. Hoy no hay nada, hoy está teñido de rojo. Sí. Y eso te lleva nomás luego a querer cometer errores. El poder total pues te hace nomás luego cometer errores, ¿verdad? Cuando es tan absoluto ya el poder de vuelta. ¿Cómo se revierte eso? Hablábamos antes de una gran unidad, hace falta, a nivel nacional. ¿Están trabajando en el Partido Liberal para eso? Yo veo con muy buenos ojos la presencia del CIE como un actor importante dentro del PLRA, ¿verdad? Presidente. Es una persona muy conciliadora y en Barestel sabe maniobrar, sabe negociar, es astuto y es una persona que nunca le va a escuchar hablar mal de nadie. Yo hace 11 años que trabajo con él y él logró en Fernando de la Mora lo que yo no pude lograr ni nadie. Él fue candidato de consenso para su reelección, no tuvo nadie que le compita. Le ató a todos los sectores, el efrainismo, llanismo, franquismo, la gente de Dionisio Amarilla, etcétera, etcétera. Todo alrededor de su figura y con mucho fervor fue apoyado. Claro. Yo creo que Alcide es la persona que necesita hoy el partido y también la oposición para tratar de lograr esa unión. Y acá hay que dejarse de vanidad, de orgullo, de ambiciones personales. Hay que mirar un poco cómo vive nuestro pueblo y ponerle al pueblo paraguayo en primer lugar. Vos sabés que habiendo tenido la experiencia yo en Asunción, aprendí una gran lección, porque a veces el tercer espacio quiere menoscabar al Partido Liberal, lo ve muy débil, bueno, dice ya perdió 3 elecciones seguidas, pero el que te cuida el voto ese día de la elección es liberal. Claro. No digo que sean los únicos, pero la gran mayoría, y el cuidado del voto es fundamental. Claro, está el caso del señor Prieto, ¿verdad? Que hoy es más o menos una de las figuras más importantes en el país, ¿verdad? Y sobre todo dentro de la oposición. Que la gente le quiere votar a él, algo indiscutible, donde vote va a escuchar, yo soy colorado, pero Prieto, yo creo que Ricardo está muy bien posicionado también, ¿verdad? Pero Prieto podrá tener toda la intención de voto,
pero no va a poder llegar sin esa estructura que dijiste que es el Partido Liberal, cuidar las mesas, poner apoderados, ponerle la estructura para que esa intención de voto se materialice y se respete ese día de la elección. Claro, ¿qué es lo que se logró con Lugo? El liberal quería votar por Lugo y acompañó el proceso. Primero que en su propia convención modificó las reglas y después acompañó. Y a mí me pasó también en Asunción lo mismo. O sea, yo veía ese fervor de los comités después de mucho tiempo otra vez. Fue bastante interesante como experiencia política. Pero convengamos que justamente mencionaste a Prieto, está un poco beligerante. Algunos me dicen son los dolores de parto. Hay que ver qué pasa con Payo Cubas. Hay que ver qué va a pasar también con Katia, mi compañera acá en la radio. Y ahí es que el partido va a tener que cumplir una función muy importante de bisagra, de unidad de todos esos sectores que hoy parecen casi peleados ya otra vez. Y dicen los colorados, como una bolsa de gato, dicen. Una bolsa de gato. Y bueno, hay que ordenar la bolsa. Hay que ordenar la bolsa y ordenar a los gatos. No, yo creo que ellos, lo que son los actores, tanto Katia, Paraguayo Cubas, Prieto, en este caso tal vez Ricardo, otra persona, Ricardo, Salino, otra persona del Partido Liberal, deberían de tomarse un poco el tiempo de sentarse, dialogar, hasta que les sangre la lengua, como se dice, y encontrar los candidatos que son los que realmente puedan llegar. ¿Y cómo tendría que ser, según tu criterio, tu idea, tu pensamiento, el sistema de selección? Porque en un momento dado vamos a tener que decir, bueno, esta es la chapa. Esta es la chapa. Y está el tema de la encuesta, ¿verdad? Que la encuesta realmente es una fotografía del momento. Claro. Es una herramienta de trabajo. No es nada tampoco que te puede... En la mayoría de los casos predice lo que puede ocurrir. Pero no es infalible. Pero no es infalible, ¿verdad? Pero yo creo que una encuesta debería hacerse otra vez. Es lo menos traumático, pero una encuesta seria, bien hecha. Si es necesario traer gente fuera del país, ¿verdad? Gente recapacitada y que venga a hacer una encuesta como se debe acá en el Paraguay. Ya. ¿Y una interna? Y yo creo que una interna desgastante económicamente, hay veces que ya... Y está el tema de los padrones. Los padrones, ponerle que consigamos utilizar el padrón general fuera de elecciones, pero van a tener que gastar dinero, ya va a crear confrontación. Muchas veces hay cosas que no se pueden limar después de una interna, y sobre todo la interna te va a llevar a algo que ya no vas a recuperar nunca, que es el tiempo. Bien, importante escuchar, estas son apreciaciones que yo le pido a Luis Fernando, no digo que esa sea la definición, pero es importante escuchar a un político que ya tiene su trayectoria dentro de la gestión municipal y también la gestión partidaria. Lo importante, y con lo que dejo como conclusión Luis Fernando, es que dentro del PLRA sigue habiendo un ambiente de unidad. Absolutamente. O sea, ustedes apuestan por la unidad para el 2028. Yo le imploro a todos nuestros actores políticos importantes, nuestros referentes, los acá en Guasucuera, que logren esa unidad en pos de un país mejor. Para cada paraguayo y paraguaya, para cada niño y niño, para cada abuelito y abuelita, que hace años necesitan que este país salga hacia adelante y que podamos tener un presente y un futuro mucho mejor. Clarísimo, Luis Fernando, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias, Mario, y un saludo a todos los fernandinos. Y el 4 de octubre, lista 2, los fernandinos saben por qué. Luis Fernando Franco, de una importante trayectoria municipal, hoy quiere ser intendente de Fernando de la Mora, una de las ciudades más emblemáticas del Paraguay. Recuerda que el primer triunfo de Yoyito, de Carlos Filisola en Asunción, de otros actores políticos de esa época post-dictadura, lo que significó para el país ese momento histórico, político que hasta hoy recordamos. ¿Será que se puede reverdecer eso este octubre? ¿O será que la gente tiene otro pensamiento? Usted lo decide, por eso lo planteamos acá. Gracias, buenas noches.